Muchas bendiciones a todos, amados hermanos. Qué bendición es volvernos a reunir en la casa del Señor y reunirnos bajo su santa palabra y dejarnos también hablar a través de este mensaje del Señor por medio del profeta Ageo al pueblo de Judá, allá por el año 520 antes de Cristo. La palabra es viva, es eficaz. La palabra del Señor, dice el Señor a través del profeta Isaías, permanece para siempre. Y eso es lo bello, lo maravilloso. Para recordar el contexto, amados hermanos, del profeta Ageo, está él siendo usado por Dios para animar al pueblo que ha regresado del cautiverio de 70 años en Babilonia. Les está animando a reedificar el templo, una tarea que ellos ya habían comenzado, pero que la han dejado sin hacer más por 16 años. Yo el otro día decía que parece como una obra pública, ¿verdad? De aquí, de Alemania, que a veces se tardan varios años en terminar. Aquí tenemos ahora abierta el arcén, la acera, y bueno, van a poner unos cables ahí, parece, ¿verdad? Pero ya hace como un mes, o hermana sabrá cuánto, ¿verdad? Y quién sabe cuándo van a terminar de poner los cables, ¿verdad? Abren el hoyo, después le llaman a la empresa que va a poner el cable, cuando tienen tiempo vienen, y la empresa que puso el cable sin duda reporta a los que abrieron el hoyo, o a otra empresa para que lo venga a tapar, y ahí pasan otros meses, y así. Por lo menos tarda un año, 2 años, pero se ejecutan las cosas. Es un poco triste ver cómo en este caso una obra tan importante como es la edificación de la casa de Dios, recuerden que en aquel tiempo el templo era eso, era el lugar donde Dios había prometido su morada. Qué bueno que hoy en día el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, que hemos sido perdonados y lavados con la sangre de Cristo y somos templo del Espíritu de Dios. Pero también eso nos recuerda que la casa de Dios, que somos nosotros, hay que mantenerla al día, amados hermanos. Aunque sea una obra en construcción, no hay que abandonarla. ¿Y cómo abandonamos esa obra nosotros? Cuando dejamos de participar en la comunión con los hermanos, cuando dejamos de buscar a Dios en oración y a través de la palabra. Es como que si dejamos la obra en stand-by por años a veces. Nos apartamos del Señor, no queremos saber más, estamos huyendo de la presencia de Dios. Pues el Señor levanta a estos profetas. Hoy vamos a ver la última profecía de Ageo, que solo son 4 profecías. Bien interesante, el verso 20 nos dice y nos da la fecha. En el día 24 del mismo mes, vino por segunda vez la palabra de Jehová a Ageo. Es importante la fecha porque es el mismo día que el Señor le ha dado una palabra a Ageo, que leímos el otro mensaje, que es el tercer mensaje, a partir del verso 10. Ahí ven ustedes la misma fecha, en el día 24 del mes noveno del segundo año de Darío. Y ahí es donde calculamos que se trata del año 520 antes de Cristo. Y ese mismo día que a través del profeta el Señor ha dicho, muy importante subrayar esto, para entender el contexto, el Señor dice ahí en el verso 19, todavía no hay semilla en el granero, si bien, dice el Señor, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo han producido todavía, desde este día les daré bendición. Desde este día les voy a bendecir. Y es muy importante recordar que ese mismo día el Señor le da el mensaje. Mire que aquí el pueblo tenía que venir 2 veces a oír palabra del Señor. A nosotros nos basta con una vez.
y después ya nos vamos para la casa y yo no sé qué van a hacer, ¿verdad? Pero en este caso, el profeta vuelve a llegar sin duda, como lo solían hacer los profetas, a la puerta de la ciudad y les dice: hermanos, hay otra palabra del Señor. Pero ya predicaste en la mañana, Ageo, ¿por qué vienes a predicar otra vez? No era así en aquel tiempo, ¿verdad? No, pero ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Mira, ya pasó el tiempo del culto. Interesante, hoy en la mañana, los que solemos llegar temprano, estábamos esperando que los hermanos alemanes terminaran, ya que tuvieron, igual que nosotros hoy, vamos a tener Santa Cena. Aparte que a veces los pastores como que Dios nos inspira un poco más y predicamos un poco más de la cuenta, ¿verdad? Y estábamos nosotros esperando nuestro turno. Pero bueno, gracias al Señor, los hermanos terminaron su servicio y ahora es nuestro turno. Pero terminamos nuestro turno y se acabó. Ya cada quien debe tener algún plan para esta tarde. Y si van a descansar, pues el plan de descansar, por supuesto, de compartir con la familia. Pero Ageo viene aquí y les dice: pueblo del Señor, Dios tiene una palabra. Interesante que esta palabra es para Zorobabel. No es una palabra para todo el pueblo. Pero el Señor dice ahí, en el verso 21, le dice el Señor a Ageo, que es el predicador, es el mensajero, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, una palabra específica para Zorobabel. Él es el que gobierna. Él es el primero que Ciro despacha desde Babilonia. Cuando Ciro toma el poder de Babilonia, Ciro es usado por Dios y él despacha al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, los libera, los devuelve por decreto imperial para que vuelvan a Jerusalén, para que vuelvan a habitar la ciudad. Y es Zorobabel el que Ciro delega como el encargado de esta primera comitiva que sale hacia Jerusalén y llegan más o menos en el año 539 a.C. Han pasado 19 años ya y ahora Dios le quiere decir algo específico a Zorobabel. Zorobabel es el nieto del último rey, aunque parece que no fue realmente rey, pero vamos a decir que es el bisnieto del último rey de Judá, que fue Joacim. Ese es su bisabuelo. Y el abuelo de Zorobabel se llama Joaquín o Conías, Jeconías, le cambian el nombre porque allí estaban haciéndose un cambio de lenguaje entre hebreo y lo que después fue el arameo, que fue unas variaciones de la lengua hebrea cuando el pueblo llegó a Babilonia. Así que llegan ellos bajo Zorobabel, que es el nieto o el bisnieto del último rey de Judá. Pero hay unos problemas que yo voy a explicar más adelante por qué es tan importante que el Señor le dé esta palabra específica a Zorobabel y por qué la bendición que Dios ha dado en la mañana al pueblo probablemente y les dice, desde este día yo les voy a bendecir, por qué es tan vital para esto que está pasando espiritualmente y lo que va a suceder en la realidad. En la realidad ellos tienen una obra que construir. En la realidad nosotros tenemos una tarea de hacer discípulos a todas las naciones. Por eso se mueven las tareas misioneras, las tareas evangelísticas, las tareas de discipulado avanzan porque tenemos una tarea que cumplir. Y eso es lo que vemos en la práctica. En la práctica estuvimos ayer reunidos con el grupo de jóvenes que aparte de las reuniones que tenemos generales, que ya se anunció el 16 de septiembre, tenemos la próxima, estamos trabajando en 2 grupos pequeños, estamos haciendo un curso. En la práctica eso es lo que vemos. Ayer estuvimos reunidos, el martes nos reunimos con otro grupo. Eso es lo que se ve. En la práctica nosotros venimos el domingo a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, somos movidos por el Espíritu. Eso es lo que se ve, eso es lo que ven nuestros ojos. Pero tenemos que tomar en cuenta lo que está sucediendo en lo espiritual. Cuando el Señor Jesús nos envía a ser discípulos,
Él primero les dice a los discípulos en Mateo 28:19, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es lo primero que sucede. El Dios que nos comisiona, el Señor Jesucristo, tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, nos comisiona y nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea que lo que nosotros hacemos no es una ocurrencia nuestra. El domingo pasado estuvimos bautizando a las hermanas que se bautizaron porque es lo que el Señor Jesús nos ordenó que hagamos. Estamos obedeciendo la palabra del Señor. El Señor que tiene autoridad, como hoy hemos entonado cánticos a su nombre, que es digno de todo honor, es digno de toda alabanza, que Él es el Señor que reina sobre todos nosotros. Entonces, para Zorobabel es muy importante recibir esta palabra. Y le dice el Señor a partir del verso 21, esto es lo que el Señor prepara en el fondo y de antemano. Yo estremeceré los cielos y la tierra. Voy a hacer esto, dice el Señor. Voy a estremecer los cielos y la tierra. Voy a trastornar el trono de los reinos. Sí. Destruiré la fuerza del reino de las naciones. Trastornaré el carro y a los que suben en él. Caerán los caballos y los que montan en ellos, cada cual por la espada de su hermano. El Señor dice, voy a estremecer las naciones, y debo advertir que lo que el Señor está diciendo acá es muy semejante y paralelo a lo que el Señor también va a decir, por ejemplo, en el Apocalipsis, cuando viene el tiempo del Armagedón, en la última batalla donde las naciones se van a oponer al Señor, pero las naciones van a ser estremecidas y van a ser derrotadas. Literalmente, como dice aquí, destruiré la fuerza del reino de las naciones. Por cierto, si vemos, porque este es un mensaje muy, muy profético, no solo porque viene de un profeta, sino porque trasciende a Zorobabel mismo. Y lo que Dios está diciendo aquí es semejante a lo que dijo también ahí en el capítulo 2, en los primeros versos, cuando el Señor también le dice al pueblo, voy a estremecer a las naciones. En el verso 7, estremeceré todas las naciones, pero aquí hay un propósito específico, y vendrán los tesoros deseados de las naciones y llenaré ese templo de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay un estremecimiento, un vencer el propósito egoísta de las naciones para que los propósitos de Dios avancen y se ejecuten. Pero cuando el profeta habla, él habla en algo que los intérpretes llaman una perspectiva profética. Así como cuando Isaías dice en Isaías capítulo 7, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. Eso está en Isaías capítulo 7, 700 años antes de Cristo, antes del nacimiento de Jesús. Y en el capítulo siguiente de Isaías se nos dice que justamente hay un proceso que Dios usa para que nazca ese niño que debe nacer. O sea, en el tiempo de Isaías, cuando él dio la profecía, esa profecía se cumplió. Lo que Isaías no sabía es que esa profecía que él estaba dando iba a tener un cumplimiento futuro. Y era que María iba a concebir al Salvador del mundo. La perspectiva profética entonces a veces se queda un poco corta. Es como que si yo tuviese frente a mí este púlpito acá y yo estuviese en una posición donde no les veo a ustedes y estoy solo viendo lo que está frente a mí acá. Pero la perspectiva profética es como una montaña que está frente a ti, allí hay un cumplimiento, pero detrás de esa montaña hay cosas que yo no estoy viendo, pero que Dios sí tiene en mente, Dios sí está planeando. Así que cuando escuchamos esta palabra a Zorobabel tenemos que tomar en cuenta eso. No está hablando solamente
del trastorno que está pasando en las naciones en el tiempo de Zorobabel, cuando Dios les dice: desde este día les bendeciré. Mira, vamos cómo eso se ejecutó ahí en Esdras, en el sentido que las naciones vecinas de Judá, que miraban una amenaza en esa tarea, empezaron a tratar de impedir la obra. Y el trastorno que recibieron ellos fue que al final ellos tuvieron que terminar pagando las facturas para que se hiciera esa tarea, para que se edifique el templo y se cumpla el propósito de Dios. Los enemigos tuvieron que pagar esos costos. Así es que es parte de la bendición de Dios sobre lo que Dios está haciendo, pero la bendición de Dios va mucho más allá. Y yo me pregunto en este punto, ¿cómo interpretamos nosotros la bendición de Dios? ¿Cómo interpretamos la bendición de Dios? Se ha dado, por ejemplo, por decir, tanto padres como madres dicen: mis hijos son mi bendición, dicen algunos, ¿verdad? Hasta lo usan como una broma. Miren lo que anda haciendo la bendición, ¿verdad? Y cosas así. La palabra sí dice que herencia de Jehová son los hijos. Es interesante, ¿no? Las palabras que Dios usa en la Biblia para describir. Pero solo para que ustedes tengan una idea de los conceptos que nosotros tenemos de bendición. Bendición, conseguí un nuevo trabajo, me dieron un aumento. ¡Ah! ¡Qué bendición! ¡Qué bendecido estoy! Cuando pasan cosas buenas, estoy bendecido. ¿Lo dices cuando estás enfermo también? ¿Lo dices cuando te despiden del trabajo? Qué bendecido estoy, qué bendecido soy. Por cierto, la bendición no va a cambiar sobre ti, porque la bendición que Dios te dio es en Cristo Jesús, y Él la ganó de una vez y para siempre, para tu vida, sin importar las circunstancias que tú estés viviendo. En Gálatas capítulo 3, verso 13 al 14, nos ayuda el apóstol Pablo a entender esa bendición. Cuando dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Eso en base a Deuteronomio 21, 23. Y dice el verso 14 de Gálatas 3 todavía: para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a las naciones, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Y acabamos de decir que somos templo del Espíritu Santo. Y esto es algo que el Señor nos dice porque Cristo Jesús te hizo una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Y una de esas cosas nuevas es que tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está sobre ti. Entonces significa que la bendición de Abraham está sobre ti. La bendición de Dios está sobre tu vida. Y nos va a decir entonces con razón también el apóstol Pablo en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aleluya. Esa es la bendición que reposa sobre nosotros. Entonces, la bendición de Dios en tu vida no depende de tus circunstancias. Si tú estás en Cristo, tú tienes esa bendición. Ahora mira lo que Dios tiene que hacer a veces para bendecir las vidas de nosotros. Si es necesario, Él va a estremecer cielo y tierra. Y si tú meditas en la obra de Cristo Jesús, una vez más, como lo vamos a hacer hoy a través de la Santa Cena, lo que Cristo hizo para pagar el precio de nuestro pecado es inaudito. Que el Hijo Santo, perfecto de Dios, muriese por nuestros pecados es algo inimaginable, humanamente hablando. Y hasta el día de hoy hay mucha gente que tiene problemas con aceptar la muerte de Cristo Jesús. ¿Por qué tenía que morir Cristo Jesús? Porque no entendemos las cosas espirituales que están detrás.
que había una maldición. Donde hay una bendición de Dios, hubo antes una maldición. Si Dios necesitaba bendecirnos en Cristo, era porque teníamos una maldición encima de nosotros. En el caso del pueblo judío, dice aquí el apóstol Pablo, la maldición, él está hablando de eso en el capítulo 3, es que cualquiera que falla en un punto de la ley, se hace culpable de toda la ley. Por cierto, la ley mosaica no son 10 mandamientos, son más de 600 mandamientos, incluyendo todas las leyes rituales. Ya con los 10 mandamientos podríamos tener serios problemas si nos hacemos un escáner de vida, de moral y de ética. Honra a tu padre y a tu madre, por ejemplo, y cosas por el estilo. Imagínense si te pones a leer los otros 603, porque los eruditos que se ponen a contar los mandamientos han llegado a la conclusión que son 613 mandamientos. No son solo 10, son, aparte de los 10, otros 603 mandamientos. Sí que hemos fallado. Y la maldición de la ley era, si tú no cumples toda la ley, si tú cumples unas cosas pero fallas en otras, te haces culpable de toda la ley. Eso está diciendo Pablo aquí en el capítulo 3. Y para nosotros que no teníamos nada que ver con la ley, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Y si usted no entiende quién es todos, le preguntó un profesor, ¿saben ustedes cómo se define la palabra todos? Todos es todos, sin excepción alguna. No hay nadie, no hay quien haga lo bueno, citando un salmo también ahí el apóstol Pablo. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron y se hicieron inútiles. Todo eso lo cita Pablo en Romanos capítulo 3. Por esa razón, Cristo Jesús, al ser colgado en el madero, según Deuteronomio 21:23, que había una maldición para que el que fuese colgado en un madero, se hace por nosotros maldición a fin de pagar nuestro pecado y que nosotros pudiésemos tener la bendición de Abraham. Y no solo el pueblo de Israel, sino nosotros, las naciones, los gentiles. Así que para que haya bendición sobre nuestras vidas, tenemos que recordar que fue pagado un alto precio, que hubo un estremecimiento en cielos y tierra. Se trastorna también el trono de los reinos, pero esto también ya va señalando hacia el futuro. Se destruye la fuerza del reino y de las naciones, como lo profetizó el profeta Daniel en aquella visión que tuvo Nabucodonosor de aquella estatua. ¿Recuerdan? Que tenía una cabeza de oro, su pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, pero los pies eran una mezcla entre hierro y barro. Y si ustedes consideran los gobiernos democráticos que hoy tenemos, o también algunas dictaduras, son muy frágiles. No se compara a lo que había en estos tiempos, cuando Nabucodonosor es visto como un rey comparado con esa cabeza de oro. Y después vienen los medo-persas, plata. Todavía había, por ejemplo, en el libro de Daniel podemos leer cosas impresionantes, ¿no? Que la ley de Meda y Persia no se puede retractar. Por eso cuando condena el rey a Daniel a ir al foso de los leones, ni él siquiera puede retractar esa condena. Hoy a veces un presidente puede darle un indulto, ¿verdad?, a un delincuente, y lo hacen, más si son amigos o si hay negocios por ahí.
porque hay debilidad también. Y eso se ha venido manifestando a través de los siglos, cómo los gobiernos, los reinos se van debilitando. Por ejemplo, esto estaba tan podrido acá en Europa. Después de la Edad Media viene el renacentismo por lo mismo, porque ese oscurantismo en el que estaba Europa era horrible. Y luego entonces ocurre en Francia la Revolución Francesa, allá por 1780, 90, porque la gente mira en ese poder que ostentan los reyes, no es, y se van debilitando los reinos. Y llegamos a un punto bastante ventajoso para los pueblos, porque los que presiden en las naciones no lo pueden hacer por mucho tiempo. Gracias a Dios, porque algunos gobernantes se convierten como en una peste, ¿no? Y yo sé que escuchamos recientemente esta semana un golpe de Estado allá en Gabón, también condenado por la Unión Europea. Lo que no dicen es que el hombre que fue depuesto era el hijo del que antes había sido presidente en Gabón, y juntos, que por cierto fue un gobierno por golpe militar apoyado por el gobierno de Francia, juntos entre padre e hijo han gobernado 55 años en Gabón. Y acababa de ser electo otra vez, me recuerda a Nicaragua eso, ¿verdad? Ahí tenemos un presidente que se vuelve a elegir, o Venezuela. Pero se da cuenta uno de que aún esta gente que se quieren a la fuerza y por manipulaciones y por lo que sea, que se quieren perpetuar en el poder, ni ellos pues, ni ellos. Hasta la vejez los puede abrazar. Yo no sé, por ejemplo, a veces yo le digo a mi esposa, pero el señor Biden, por ejemplo, él ya debería jubilarse, ¿verdad? No, y se le va a hacer frente otra vez. Donald Trump va por los republicanos, yo me lanzo otra vez. Impresionante. Y como quiera que lo veamos, la debilidad de los reinos se va manifestando y se va poniendo de manifiesto, porque también nos estamos acercando, hermanos amados, a un momento en el que el Señor va a venir. Si ustedes leen los relatos del Armagedón, que lo encontramos ahí en Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 16, 12 al 19, y también en el capítulo 19, 11 al 22 de Apocalipsis, encontramos eventos en los cuales se comienza diciendo que demonios van a venir sobre aquellos que presiden las naciones y los van a manipular para que ellos hagan guerra en contra del mismo Señor Jesucristo cuando Él venga en su gloria. Por supuesto que la palabra también dice que van a ser destruidos, como dice acá, destruiré la fuerza del reino de las naciones, trastornaré el carro y a los que suben en él, háblese de tanques, háblese de aviones y portaaviones. Una de las armas más poderosas que tiene el ser humano hoy en día son los portaaviones. Caerán los caballos y los que montan en ellos, cada cual por la espada de su hermano. Basta pensar en lo que acaba de pasar en Rusia con este grupo Wagner que se rebelan en contra del presidente de Rusia. Y bueno, conocen, si siguen un poco las noticias, les dan refugio a esta gente en Bielorrusia y después parece que se va reconciliando la cosa y hace como una semana el líder de este grupo disidente de Rusia pues tuvo un accidente, ¿verdad? Y se murió. Se matan entre ellos mismos. Y yo solo me pongo a pensar en Europa, por ejemplo. Solo Europa, si ustedes, yo estaba a veces pensando, ¿no? Acá en Westfalia tenemos en Münster una sala muy bonita, si no la han visitado, pero ahí se firmó la paz de Westfalia en el año de 1848. Después de un proceso de una guerra, escuche usted esto, entre católicos y evangélicos en Europa. Príncipes que se habían hecho evangélicos y los católicos que no querían perder su poder
Una guerra que duró 30 años. Y yo siempre me quedaba sorprendido hasta que después empecé a leer un poco más de una guerra que hubo aquí de 100 años. Si han oído de Juana de Arco, de por ahí de Francia, allá por el siglo XIII, XIV. 100 años un conflicto entre Inglaterra y Francia. Sin contar las guerras que hemos tenido en Sudamérica, en los pueblos nativos, ¿verdad? Porque tampoco éramos muy pacíficos. Allá en Guatemala, por ejemplo, tenemos registros de las historias de guerras entre los quichés y los cachiqueles, por ejemplo. Tenemos registros escritos que han quedado. Se matan entre ellos. Eso es posible. Las mejores armas de guerra quedan trastornadas y son derribados los jinetes. Mencioné el portaaviones como una de las armas más potentes, que lleva como unos 5,000 tripulantes para empezar, es como una ciudad. Pero lleva buques acorazados alrededor que lo van guardando, aparte de los aviones de guerra que lleva. Y cuando fue la pandemia, uno de los portaaviones de los Estados Unidos, se les metió el virus ahí. Tuvieron que irlo a parquear por allá a una isla y salirse de ahí. Dice, así como les dio risa a mí, me dio risa a mí también. Yo digo, qué gran poder el que ostentan las naciones con esas armas. Y un virus invisible los puso a correr. Es el poder de Dios. Yo cuando veo esas cosas le digo, Señor, bendito sea tu nombre. Porque cuando tú hablas en tu palabra es verdad. Y tu palabra se ejecuta. Y por más bravucón que sea un presidente, y por más poder que quiera ostentar, los hijos de Dios deberíamos estar tranquilos, confiando en lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Viene el día en que el Señor va a trastornar a las naciones. Y como dice Apocalipsis, a estos ejércitos reunidos los va a aniquilar con la espada de su boca. Parece que va a bastar que el Señor diga, como le dijo al mar, calla, enmudece. Y se van a empezar a matar entre ellos, yo no sé. Así son los seres humanos cuando entran en pánico. No buscan quién se las debe, sino quién se las paga. No importa quién se le ponga enfrente. Esa es la debilidad de los reinos, esa es la debilidad de las naciones. Y en un tiempo donde el pueblo de Judá, retornado a Jerusalén, se puede ver como un pueblo muy insignificante, sometido ahora al yugo del gobierno desde Persia, desde Susa, su capital, donde se va a desenlazar la historia de la reina Esther años después. Pero Jerusalén es una ciudad abandonada, frágil, débil. Le dice el Señor a Zorobabel, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré a ti, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice Jehová de los ejércitos. Hay una promesa que trasciende al mismo hombre Zorobabel en este punto de la historia y que va y señala, apunta hacia el Señor Jesucristo, el Mesías que vendrá. Ahora, la bendición, y por eso quiero hacer un énfasis acá, es muy relevante porque había una maldición sobre el abuelo de Zorobabel, que podemos verla juntos, ahí en Jeremías, capítulo 22. Mire conmigo lo que dice Jeremías, capítulo 22, versos 24 al 30. Estamos hablando de este rey que es el abuelo
de Zorobabel. ¿Por qué la frase que el Señor le dice a Zorobabel, te voy a poner como un anillo de sellar, es tan relevante? Lo entendemos al leer Jeremías 22, 24 en adelante, donde dice el Señor, vivo yo, dice Jehová, que si tú, Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, fueras el anillo de sellar en mi mano derecha, aún de allí te arrancarían. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, en mano de aquellos cuya presencia temes, en mano de Nabucodonosor. Esto es en el tiempo donde el pueblo está por ser deportado a Babilonia por Nabucodonosor. En mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Pero no se queda ahí la palabra de Dios sobre este Joaquín, que es un rey rebelde, que es un rey que no escucha la palabra, y su padre Joacim es aquel rey que cuando Jeremías llega a decirle lo que va a pasar, agarra el libro de la profecía que Jeremías había escrito a través de su siervo y lo quema ahí en su hoguera. Si recuerdan esa escena, haberla leído, es el padre de este Joaquín el que hace eso. Y le dice más, verso 26, te arrojaré a ti y a tu madre que te dio a luz a una tierra extraña donde no nacieron y allá morirán. Joaquín solo gobierna 3 meses en Jerusalén. Se cree que él ni siquiera llegó a ocupar el trono oficialmente porque el tiempo era muy turbulento cuando estaban saliendo deportados de Jerusalén y uno de sus tíos asume, delegado por Nabucodonosor, el gobierno. Y a la tierra a la cual anhelan intensamente volver, allá no volverán. Verso 28, ¿acaso es este hombre Joaquín una obra despreciable y rota? ¿Es acaso una vasija indeseable? ¿Por qué han sido arrojados él y sus descendientes y echados a una tierra que no conocían? Oh tierra, 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 escucha la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, inscriban a este hombre como uno privado de descendencia. Será un hombre que no prosperará en los días de su vida, porque ningún hombre de su descendencia logrará sentarse en el trono de David, ni gobernar de nuevo en Judá. Wow. Ahora entienden por qué la palabra de Ageo a Zorobabel, el nieto de este hombre, es tan valiosa. Es como que si Dios está retractando esa maldición. Interesante, si ustedes leen las genealogías de Jesús, Mateo 1, verso 12, ¿quién está ahí? Salatiel, Zorobabel, etc. Ahí está Zorobabel, en la genealogía de Jesús, el rey. Y esa, por cierto, es la genealogía legal por parte de José, lo que le da al Señor Jesús la validez de ser el Mesías que había de venir, descendiente de David. Lo deja muy claro también la genealogía en Mateo capítulo 1. Curiosamente, Mateo es muy delicado al decir al final de la genealogía, José, cuando llega a José, el padre legal de Jesús, recuerden que no era el padre biológico, sino el padre legal, porque Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Cuando viene diciendo en toda la genealogía, este engendró, este engendró, este engendró, cuando llega a José dice, José, marido de María, de la cual nació Jesús. ¿Por qué es eso valioso? Si ustedes miran la otra genealogía de Jesús en Lucas capítulo 3, esa es la genealogía de María. Lo interesante es que la genealogía de María llega hasta David no a través de Salomón, que fue el que siguió la línea de reinos, sino a través del hermano de Salomón, también hijo de David y de Betsabé, llamado Natán. Eso lo pueden ver en sus Biblias, Lucas capítulo 3, la otra genealogía. De todos modos, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Pero debemos entender una cosa, amados hermanos. La bendición que Dios nos dio tuvo un costo espiritual por la maldición que reposaba en nosotros, por la separación, por la muerte espiritual que habíamos recibido en Adán. Por eso la muerte de Jesús era necesaria, era urgente, era indispensable. A decir el autor a los Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso el pueblo venía sacrificando corderos y entonces aparece el Cordero de Dios, dirá Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Harían bien también nuestros vecinos musulmanes en recordar que ya hubo un cordero que fue sacrificado, porque cuando ellos celebran el Ramadán, ellos comen un cordero. Hay una cena especial en ese ayuno que ellos hacen y comen un cordero porque ellos también creen en esa tradición del derramamiento de sangre. Cuando yo le dije a un musulmán que me parece que me estaba evangelizando ahí en la calle, en uno de esos días de evangelización que hago, que Jesús es el Cordero de Dios, me quedó viendo así. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Pues yo sé algunas cosas, le decía, que ustedes creen. Y es interesante que una de las cosas y de los argumentos que los musulmanes usan para enredar a los creyentes es andarles diciendo de que no fue Jesús el que murió, sino que fue Judas, y ustedes fueron engañados, ¿verdad? Pero recuerden que las mentiras alrededor de la muerte de Jesús no son nuevas. Peor, la resurrección, ¿no es cierto? Lo leemos en los evangelios, que los líderes judíos le dieron la orden a los guardias de decir que no era que había resucitado, no era que se les apareció un ángel, sino que vinieron sus discípulos y se robaron el cuerpo y no sabemos qué lo hicieron. La versión oficial, lo que salió en el Tagesschau, ¿verdad? La versión oficial de los hechos. Por eso tenemos la palabra del Señor, amados hermanos, que nos revela la verdad de Dios, el testimonio de los apóstoles acerca de nuestro Señor Jesucristo. Yo me planteo la pregunta acerca del tema de bendición y maldición. ¿Es importante romper una maldición? En la consejería, por ejemplo, nosotros, y también la psicología lo cataloga en esa dirección, nosotros llegamos a ciertas conclusiones en algunos casos, donde vemos lo que llamamos patrones de comportamiento. Y eso, por ejemplo, lo detecta uno en algunos casos. Por ejemplo, matrimonios que no duran, divorcios, cosas por el estilo, a veces alcoholismo y otros pecados que hay en ciertas familias. Y uno cuando empieza a rastrear en la consejería o en la psicología, se da cuenta que los padres tuvieron el mismo problema o uno de los dos. Y va para atrás, también ahí había el problema. Y también ahí había, o sea, realmente eso sucede. Algunos consideran que eso tiene que ver con lo que la palabra de Dios dice en Éxodo 25. Yo, dice el Señor Jehová, yo, Jehová tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que podría ser, ponte a pensar en esto, que no solo los pecados de tus padres te afecten a ti, sino también los de tus tatarabuelos. ¿Sabes cuántos tatarabuelos tienes? 16. Tienes 8 bisabuelos y 4 abuelos y 2 papás, por supuesto. En total son 30 personas detrás de tu historia, necesarias para que tú estés sentado hoy aquí. Decía un hermano, un consejero, ¿tú puedes saber las maldades que hicieron esas 30 personas? Por cierto, ni idea.
A mí me contaba mi padre algunas historias donde yo inducía, esos pecados estaban metidos ahí, que ni les voy a decir, ¿verdad? Porque ya el Señor me los perdonó también. Y aquí está el punto, ¿soy yo culpable de los pecados de mis abuelos? Por cierto, no, pero me podrían afectar. Entonces algunos, y yo también por seguridad le recomiendo a los hermanos, mejor renuncie a eso y acepte y posiciónese en la bendición que el Señor Jesucristo le ha dado, que le bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú tienes que llegar a una conclusión y decir, yo soy bendecido. Cuando te entre el temor, ¿será que yo fallé? ¿Falló quién? ¿Falló quién? ¿Pecó? Porque hasta el día de hoy luchamos con esas cosas. Bueno, por seguridad diga, si el Señor me muestra, si el Señor te muestra que hay algo que podría ser un patrón, y Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a eso. Y yo me someto a la bendición de Cristo Jesús que está sobre mí, ahora que soy creyente. Porque Dios no quiere que esa bendición se quede en los cielos, sino que aterrice en tu vida y se haga práctica, y que tú la creas, y que a pesar de las adversidades tú recuerdes que Dios está contigo y que no estás abandonado. Ahí mismo en Efesios 1:10, esa bendición que se declaró en los cielos, dice la palabra que el plan que Dios tiene es que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso cuando Él nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, que venga tu reino, que tu voluntad se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo, el Señor no estaba bromeando. El Señor quiere que su pueblo viva de acuerdo a la voluntad de Dios, que vivamos en obediencia a la voluntad de Dios. Cual sea el mandamiento que el Señor te está ordenando ejecutar en tu vida, Dios espera obediencia de ti. Y desde este día también dice el Señor, porque ese es el efecto de la obediencia, te bendeciré. Le recordaba a las hermanas que se bautizaron el domingo pasado. El bautismo es un paso de obediencia y es maravilloso cuando uno obedece al Señor. Y no solo en eso, sino que obedeces en otras áreas, donde la palabra te dice, tiene un hermano un problema contra ti, ve y resuelve ese asunto con tu hermano. Cuando el Señor te dice, no te olvides del necesitado, comparte con el que tiene necesidad. Oren por nosotros, dicen los ministros, y el Señor pide que oremos los unos por los otros, que estemos pendientes unos de otros. Cuando tú obedeces, tú haces que esa bendición que está en los cielos se haga una realidad aquí en la tierra. Y vas a pasar momentos difíciles, esos no te los vas a quitar, pero como vives convencido de la bendición de Dios en tu vida, no te van a hacer debilitar la fe. Así que, amados hermanos, el Señor hace algo nuevo en nosotros y quiere que la bendición de Dios se traduzca también en bendición unos con otros. Por cierto, esta semana en el curso de discipulado con los jóvenes, teníamos la lista que yo les regalé el otro día, ¿quién soy en Cristo?, ¿no? Y hicimos un ejercicio bien lindo, me encantó después, ¿no? Que toma una frase, por ejemplo, dice, en Cristo yo soy hijo de Dios, por ejemplo. En Cristo yo soy justificado, soy santificado, soy uno con Dios en el Espíritu. Pero el ejercicio era, díselo a la persona que está a la par tuya. Eres hija de Dios. Eres justificado, eres santificado, eres uno con Dios en el Espíritu. Y se sintió muy rico escuchar eso, la verdad. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque esa es la bendición de Dios sobre nosotros. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 12, bendecid y no maldigáis. Porque nuestra lengua, hermanos, que es tan pequeña y hace incendios peores que los que están pasando por ahí, debemos usarla para bendecir a nuestros hermanos.
Y recordar lo que el profeta Ageo entonces nos deja claro a través de su mensaje. Hoy hemos llegado al final de este mensaje del profeta Ageo, que solo tiene 2 capítulos. En la Stad Misión estoy predicando Isaías, apenas voy a predicar en Isaías 21 y ya tengo 3 años de estar predicando, así que va la cosa. Ustedes tuvieron la suerte, mire, ya terminamos al profeta Ageo, porque él solo dio 4 profecías. Con la ayuda del Señor vamos a avanzar y vamos a ver la profecía de Zacarías cuando me toque este texto de la palabra, y se van a dar cuenta de lo valioso que es que las cosas se ejecuten en lo espiritual para que lo veamos en la realidad material. Y nos deja el profeta Ageo muy claro que el Dios Todopoderoso, porque así termina el texto diciendo Jehová de los ejércitos, dice esto, Jehová de los ejércitos, Jehová el Dios Todopoderoso lo ha dicho. El Dios Todopoderoso puede hacer realidad todo lo que prometió a través de Ageo. El templo será reconstruido, el pueblo puede tener confianza, pero también el rey, el gobernador Zorobabel puede estar convencido de la bendición de Dios y será lleno de la gloria de Dios el templo. El último hijo de David, nuestro Señor Jesús, el Cristo, el último hijo de David señoreará sobre la tierra en paz y justicia. Por ello, el pueblo de Dios debe ser fiel a la tarea que se les ha llamado. Y nosotros podemos ser fieles a la tarea que se nos ha llamado, amados hermanos, de hacer discípulos a todas las naciones, porque tenemos un Dios que ha prometido también estar con nosotros todos los días hasta el fin. No nos va a dejar, no nos va a abandonar, nos va a dar la fortaleza para hacer su obra. Y en esta convicción podemos nosotros ser parte de lo que Dios está haciendo para la gloria de su nombre. Permítanme orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios que ejecutas tus propósitos. Ciertamente hay muchas cosas que no entendemos, pero te rogamos que por tu Espíritu abras los ojos de nuestro entendimiento para comprender, Señor, la naturaleza y la grandeza del llamado que nos has hecho a ser tus hijos. Pero también a comprender, como dice el apóstol Pablo, la supereminente grandeza de tu poder que actuó resucitando a Cristo de entre los muertos, ese mismo poder que opera en nosotros, oh Señor. Y gracias, ayúdanos también a comprender la dimensión de la herencia que tenemos en los santos. Abre, oh Señor, nuestro entendimiento. Ayúdanos a caminar en esa convicción, a conocer la verdad para que seamos libres y te sirvamos y sirvamos a nuestros hermanos en amor como nos lo has pedido. Gracias, Señor, te damos por tus bondades en el nombre de Cristo Jesús. Amén.